Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, esta porción. Gloria a Dios. ¿Lo consiguieron? Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oramos. Te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy poder continuar con este estudio bíblico, con esta serie de sermones que hemos estado viendo en la epístola de los Efesios. Rogamos, Padre, que nos ayudes para poder aprender, poder poner en práctica tus mandamientos, que son muy buenos, Padre. He preparado este sencillo sermón que tiene muchos defectos. Reconozco que solamente tú puedes hacer que sea un mensaje que pueda bendecir a mis hermanos, Señor. Así que te pido ese favor, que me ayudes para que pueda ser expuesto claramente y mis hermanos puedan estar atentos sin ninguna distracción, Padre, para poder ser edificados y bendecidos con tu palabra. Amén. Amén. Sí. Dos. Como que hay un poquito de eco aquí, hermanos. No sé si está muy alto los monitores. Nuestro sermón se titula el día de hoy, hermanos, del vicio a la virtud. Del vicio a la virtud son los últimos versículos del capítulo 4 de Efesios. Hemos estado ya varios domingos en este capítulo, hermanos, y el día de hoy terminamos ya los últimos versos de este capítulo y la semana que viene vamos a comenzar el capítulo 5. Prácticamente, hermano, la palabra vicio, mucha gente cuando la oye inmediatamente piensa en adicciones, pero la palabra vicio tiene otra acepción también y se puede usar también para referirse a diferentes defectos de carácter. O en este caso, nosotros la estaremos usando para referirnos a ciertos pecados. Cuando decimos del vicio a la virtud, es porque vamos a ver una serie de vicios o pecados en los cuales nosotros nos movíamos de una manera muy natural antes de ser cristianos, y luego cómo ese vicio o pecado fue cambiado por una virtud. Entonces, el cristianismo no solo consiste en dejar de hacer lo malo, dejar de hacer algo que a Dios no le agrada, pero también sustituirlo por algo que Dios manda, por algo que es agradable a Dios. Y prácticamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, hermanos, más o menos los siguientes 5 puntos en este sermón. Primero, vamos a ver el vicio de la mentira, que es algo que vamos a aprender que Dios quiere que sea cambiado por la verdad. De la mentira a la verdad. Luego, de la ira pecaminosa a la ira justa. También vamos a ver cómo pasamos del hurto a dar con generosidad, es decir, de quitarle a los demás a darle a los demás. En el cuarto lugar, de las malas palabras, esas palabras que hablábamos antes de ser cristianos que eran malas, a palabras que edifican. Y por último, en el último punto, en el 5, en general una serie de vicios que el apóstol Pablo comienza a mencionar ahí y que deben de ser cambiados por virtudes. Vamos a ver el primero entonces, hermano. El primer punto es de la mentira a la verdad. Leemos una vez más el verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ok?
Y este es el primer vicio o el primer defecto, el primer pecado que el apóstol Pablo aborda y dice: hermanos cristianos, por favor, no sean mentirosos. ¿Quién, hermano, de nosotros no ha dicho una mentira en algún momento, hermano, de nuestra vida, ya siendo cristianos? Óigalo bien, ya siendo cristianos. Sabemos que cuando no éramos cristianos, éramos mitómanos. Es decir, mentíamos por todo. Ahora que ya estamos en Cristo, obviamente tenemos una lucha feroz en contra de la mentira y tratamos de decir la verdad la mayor parte de veces cuando hablamos. Y la meta sería siempre decir la verdad. Pero creo, hermano, que si somos honestos, hermano, incluso ya siendo cristianos, algunas veces hemos dicho alguna mentira. No sé, yo pregunto, no sé si habrá algún cristiano que ya siendo cristiano desde que se convirtió a Cristo, nunca más volvió a decir una mentira. Les soy sincero, lo dudo. Lo dudo, porque hay muchas formas en que nosotros mentimos. Incluso a veces uno puede mentir hasta sin darse cuenta. Hay personas que crecimos, hermanos, en un ambiente donde desde niños no fuimos educados en el tema de decir la verdad y no fuimos corregidos cuando decíamos mentiras. Más bien algunos adultos nos instaron alguna vez a decir una mentira. No sé si usted estuvo ahí alguna vez como niño, que algún adulto le dijo: dile así a tu mamá, dile esto. O el mismo padre y madre diciéndole: hijo, no le vayas a decir esto a tu abuelita, ¿no? O dile al cobrador que no estamos. Y se metían los padres debajo de la cama. Entonces, hermano, mire, hay unos cristianos que por cuanto crecimos en un ambiente lleno de mentira, tenemos una lucha más feroz con la mentira que otros cristianos. ¿Por qué? Porque aquellos de ustedes que cuando fueron niños crecieron con padres que les enseñaron moral, les enseñaron ética, les dijeron: hijo, siempre di la verdad. Aunque sea difícil, siempre di la verdad, porque si no la dices, una mentira te va a meter en más problemas. Ese niño tiene un alto concepto de la verdad, más que uno que no fue enseñado a decir la verdad. ¿Qué más? Si tú fuiste alguien que cuando dijiste una mentira y eras niño y tu padre y tu madre te cayeron encima, como se dice, y te regañaron, no andes de mentiroso. Eso no es bueno, no debes mentir. Te regañaron, te corrigieron, quizás te disciplinaron y nunca te pidieron que tú los cubrieras con alguna mentira, sino que tú veías a tu padre, a tu madre siempre decir la verdad, aunque decir la verdad muchas veces duele. Lo más probable es que tú no seas una persona tan dada a la mentira. Y hay otros que sí, quizás tengamos más lucha con la mentira porque crecimos en un ambiente así. No nos enseñaron a decir la verdad, no nos corrigieron cuando mentíamos, al contrario nos pidieron que les cubriéramos. Todos entonces estamos tentados. No estoy diciendo que los que fueron creados con una mejor moral no sean mentirosos, porque sería tanto como decir que en ti no hay pecado. Pero hay varios tipos de mentira. Hay mentiras que a veces se dicen deliberadamente. Yo creo que esos son las personas que son más como mitómanos, por todo mienten. Hay otras personas que pueden mentir incluso sin querer. También se puede mentir diciendo una verdad a medias o exagerando una verdad. También se puede mentir de esa manera. Se dice que en un tiempo hubo un cristiano, hermanos, que contaba un testimonio que era bien poderoso, era bien impactante. Lo contaba y lo contaba por donde iba, contaba su testimonio y era muy conocido, hasta se hizo famoso por su testimonio. Pero llegó un momento en que lo dejó de contar, ya no contaba su testimonio. Y en una oportunidad le preguntaron: ¿por qué dejaste de contar tu testimonio? Y dijo, siendo honesto, dijo: lo que pasa es que llegó un momento en que adorné tanto el testimonio y lo dije tantas veces que llegó el tiempo en donde yo ya no sabía qué parte era verdad y qué parte era mentira. Y por eso mejor lo dejé de decir. Entonces hay muchas formas, hermano, en que somos tentados a mentir. Se puede mentir también guardando silencio. ¿Ok? Cuando un hermano que tú supuestamente lo amas, es tu amigo y le aprecias en la fe, está haciendo algo malo y tú, por no dañar tu amistad con él, no le reprendes, estás infringiendo también la verdad.
porque estás faltando a la verdad. Deberías de corregir a esa persona. Estás entonces mintiendo de alguna manera también con tu silencio. Jóvenes, estudiantes, se miente también cuando se hace trampa en un examen en la escuela. Eso es una forma también de mentir. Hermanos, se miente cuando hacemos una declaración de impuestos falsa. Tengan mucho cuidado. Hay hermanos que a veces dicen, si miento en la declaración de impuestos, quizás pague yo menos o reciba yo más, qué sé yo, pero eso le puede llevar a las personas a un problema. Es un problema ético eso, que los cristianos mientan en su declaración de impuestos es un problema ético. Falsear información también, hermanos, es pecado. Aquellos cristianos que de repente andan buscando un beneficio del gobierno, pero ganan mucho dinero, no califican para ese beneficio y dicen, hazme una carta falsa donde diga que yo soy tu ayudante y que no gano eso, sino que gano menos, para que yo pueda calificar para poder obtener un beneficio. Los cristianos no deberíamos de tener esas conductas. Se puede mentir también cuando le haces cartas de recomendación a personas que tienen mala moral y tú le dices, no, estas personas son de excelente carácter moral. Estás mintiendo, estás comprometiendo tu palabra y comprometiendo tu nombre por alguien que realmente no tiene esa moralidad. En general, todos los cristianos debemos de luchar ferozmente en contra de la mentira. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. No hay ninguna mentira en Dios. ¿Quién es el padre de las mentiras según las Escrituras? Satanás es el padre de las mentiras. Dios es verdadero, el diablo es mentiroso. Cuando nosotros mentimos, de alguna manera estamos diciendo, en este momento estoy deshonrando a Dios. Y estoy de alguna manera actuando como actúa el diablo. Entonces, esa, hermanos, era una característica de nosotros antes de ser cristianos. El mentir con facilidad. De hecho, hay personas que tenían hasta un don para mentir. Podían engañar a todo mundo y mentirle a todo mundo. Y eso es algo, hermanos, que no debe de estar ya en nosotros. En Cristo debe de haber, ¿qué dice? Verdad, hablen verdad. Vea la parte que sigue. Sino, hablad verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo con otro hermano, tú le tienes que hablar con la verdad a tu hermano. Y la analogía es tomada de alguna forma del cuerpo. El cuerpo, para que tenga un buen funcionamiento, los miembros deben de tener una comunicación entre ellos que sea verdad. Si los miembros comienzan a mandarse información unos a otros que es falsa, ponen en peligro el cuerpo. Como aquellas personas que de repente están padeciendo una enfermedad en donde se les adormecen sus extremidades, entonces se hacen una cortada en esa extremidad, pero la extremidad está adormecida, no está mandando señales al cerebro de que hay dolor, no se revisa la herida, se hace una llaga, se pudre, se infecta, y cuando se vienen a dar cuenta los ojos ni sabían, porque como el cerebro no les había dicho duele, revisen a ver qué hay ahí, los ojos lo ignoraron un montón de tiempo, pero ya después se dan cuenta de la herida. ¿Qué pasó ya con el miembro muchas veces? Se tiene que amputar muchas veces, porque ya cayó una infección, una gangrena, qué sé yo. ¿Todo por qué? Por miembros que no se están pasando una información que es veraz entre ellos. No se están diciendo la verdad. Entonces, dentro de nuestro cuerpo, todos los miembros deben de comunicarse bien para que nuestro cuerpo tenga, ¿qué? Buena salud. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pongo la mano, hermanos, en una llama de fuego y no mando información al cerebro que diga, eso está quemando, eso duele, quita la mano. Si no mando la información correcta, supongamos que mando la información incorrecta, que diga, ay, qué rico, sigue poniendo ahí la mano y ya derritiéndose ahí la carne, ¿no? ¿Qué pasa? Se hace daño. Básicamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, es que debemos de ser veraces entre nosotros, que una iglesia donde todos los miembros o la mayor parte de la iglesia de miembros se caracterizan por ser mentirosos, es una iglesia enferma. Yo no puedo confiar en un mentiroso. Se imagina ministrar junto con mentirosos, que tú sirvas junto a mentirosos, ¿no? Que se diga, hermanos, vamos a llegar a las 7 de la noche y uno llega a las 7:30, otro a las 8, otro a las 9, no hay verdad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando conocemos a una persona que es mentirosa? ¿Qué pasa? Nos alejamos, dejamos de confiar en esa persona. Decimos, no, esa persona no es de confianza, dijo una cosa, pero a él lo que lo caracteriza es decir una cosa y hacer otra.
Entonces, ministrar, hermanos, en la iglesia, servir en la iglesia, ser miembros de un solo cuerpo, implica que debemos hablar verdad unos con otros. Vamos a ver la segunda, hermanos. La segunda, el segundo vicio que debe de ser cambiado por una virtud. De la ira pecaminosa a la ira justa. Leemos el verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el apóstol Pablo aquí a los hermanos. Airaos, es decir, enojarse en sí, hermanos, no es un pecado en sí. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes son enojones? ¿Quién dice? Alguien que aquí honestamente, sí, yo soy bien enojón. Puros angelitos veo aquí hoy, ¿no? Puros bien portados, una aureola en la cabeza. No, la verdad, hermanos, es que si usted analiza bien el pasaje, habla de que sí nos podemos enojar. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Hasta cierto punto, hermanos, el enojo muchas veces es necesario. Si viviéramos en un mundo donde los justos nunca se enojan, los tiranos harían un desastre en este mundo. Pero no, tiene que llegar un momento en que el enojo haga hervir la sangre de los justos y los justos digan, no, se acabó, no más, esto no sigue. Lo vemos en varios ejemplos en la escritura, en el caso de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús vio que la casa de su padre lo habían convertido en un mercado, ¿qué dijo el Señor? No más. No más, hasta aquí. Tomó un látigo, fue al templo, los arrió prácticamente a todos como si fueran animalitos, con un látigo los sacó y dijo, no, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Vemos a Jesús enojado también, por ejemplo, cuando Herodes comenzó a investigar si era Juan el Bautista o no era Juan el Bautista para matarlo. Eso está en Lucas 13, 31 al 32. Y Jesús enojado dice, díganle a esa zorra. Y tiene una expresión dura en contra de Herodes. ¿Ok? Alguien podría decir, eso es pecado. No, porque era una ira justa, era una ira santa, era una ira necesaria. Sabemos que Jesús fue ¿qué? Impecable. Jesús no cometió pecado en ningún momento. O en Marcos 3:5, cuando Jesús llega a la sinagoga y Jesús está con un enfermo y dice que todos lo están mirando así. A ver a qué horas lo sana. Vamos a ver si lo sana en sábado. Están como esperando a que lo sane. Y dice que Jesús, levantando la vista, se enoja de la hipocresía de esta gente. Porque en lugar de preocuparse por el enfermo para que sea sanado, se preocupaban más porque Jesús no hiciera un milagro en sábado. Y también Jesús se enoja. El ser más amoroso, el hombre más amoroso que ha estado en esta tierra, Jesús de Nazaret, lo vemos enojado sin pecar, obviamente. Sin pecar. Pero estamos hablando entonces de que se debe de quitar de nosotros esos enojos pecaminosos, muchas veces esos arranques explosivos de la carne donde pecamos. Eso se debe de quitar y debe de ser sustituido por una ira o un enojo que es justo, que es necesario algunas veces. Un sabio dijo, el tigre tiene su papel en la vida, no se le pueden limar las garras. Porque cuando el tigre se convierte en un gato, algo se ha perdido en el mundo. Y eso es verdad, lo que decía yo hace un rato, ¿no? Si no hubieran enojos de repente que son justos, Martín Lutero hubiera dejado que León X, el Papa León X, hiciera lo que quisiera. Pero no, Martín Lutero dijo, no, suficiente, no más. No más estar cobrando para que la gente vaya al cielo, no más. Y clavó esas 95 tesis y dijo, aunque me maten, yo voy a protestar en contra de esto. Y su enojo fue justo, fue necesario y fue a tiempo. ¿Qué me dice de Martin Luther King Jr., no? Cuando se cansó del segregacionalismo racial y dijo, no más, protestemos en contra de esto, incluso aunque me maten. Enojos justos, enojos no pecaminosos y enojos no necesarios. ¿Cuál es el enojo que el Señor condena entonces? Aquel enojo, hermanos, donde nosotros nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento, no perdonamos, no controlamos nuestro carácter, explotamos en contra de los demás, gritamos, ofendemos, etc. Luego continúa Pablo y dice, sin embargo, mire, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los enojos, hay dos tipos, ya dijimos, uno pecaminoso y uno justo.
Pero Pablo dice, incluso sobre los dos tipos de enojo, deberíamos de superar ese enojo. Deberíamos de llegar a un momento en donde ya se perdonó, donde ya uno está bien, donde uno no está amargado. El consejo de Pablo aquí es, esta expresión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, muchos piensan que es solo para el matrimonio. Muchos dicen, eso quiere decir que cuando te enojas con tu pareja y se van a ir a dormir, como ya llegó la noche y se está poniendo el sol, es tiempo de reconciliarse. No, eso se aplica para todas las personas. Esta expresión significa no le des largas a una reconciliación con alguien con el que te enojaste, incluso aunque tu enojo haya sido justo. Por ejemplo, si alguien de ustedes hace algo que está mal y yo vengo y me enojo justamente con usted y mi enojo es justo, no es pecaminoso, más bien Dios me manda que yo reaccione de esa manera, aún así tiene que llegar un momento en que yo deje ir eso y yo me siente con usted y le diga, mira, sí, hiciste esto, yo me enojé, la verdad, pero ¿sabes qué? Estemos en paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deberíamos aplazar las reconciliaciones después de un enojo. Porque cuando las reconciliaciones se aplazan después de un enojo, se dejan para después y nunca se resuelven, ahí es que viene la última parte del verso. Y no deis lugar al diablo. Cuando el enojo entonces viene, luego sigue, ¿qué cosa? La reconciliación. Porque si no viene la reconciliación, entonces viene el diablo. Viene el diablo y se mete en medio de esas personas que están disgustadas y la reconciliación va a ser todavía más difícil entre esas personas. Y esto trae mucha división a la iglesia. Cuando dos personas se enojan, A y B se enojan y luego dejan que el sol se ponga sobre su enojo, muchos días, semanas, meses, años, entonces viene la división, porque ya esta persona tiene sus seguidores y partidarios, esta persona tiene sus seguidores y partidarios. Se hacen grupitos en la iglesia, donde ya el grupito fulano no se lleva con el grupito perengano, ¿no? Y ahí ¿quién se metió? Se metió el diablo. ¿A quién se le dio lugar ahí? Al diablo. Yo te hago una pregunta, si el diablo anduviera buscando posada, ¿le darías posada en tu casa? No, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú te enojas con alguien y no reconcilias con la persona, le estás dando lugar en tu corazón. Le estás dando un rinconcito. Vente, diablo, métete aquí en un rinconcito de mi corazón. Yo odio a esa persona, no me la puedo ver, no quiero nunca llevarme bien con ella o con él por lo que me hizo. Y ahí se le está dando lugar al diablo. La palabra para diablo, hermano, diabolos, quiere decir calumniador. Cuando tú le das lugar al diablo, quiere decir que comienza entonces a levantar una serie de mentiras y una serie de calumnias por el enojo que tú tuviste y que no reconciliaste. Y ahí empiezan entonces ya más problemas. Las personas, en lugar de reconciliarse con el paso de las semanas o meses, ¿sabe qué hacen? Enojarse más y odiarse más, porque ahí ya está el diablo metido. No sé, la gente a veces pensará que uno es un poco tonto, un poco distraído, pero uno sabe quién no se lleva con quién. Uno no es tonto. Uno como que se hace, pero uno bien sabe, fulano y mengano no se pueden ver y tienen su grupito cada quien. Y el grupito de aquí no se lleva con el grupito de allá. Y uno se da cuenta, hermano, cuando alguien está enojado contigo, los ojos hablan. Aunque pretenda que no, que todo está bien, que una sonrisita, que hola, que no sé qué, tú dices, no mientas, yo sé, los ojos hablan, yo no te caigo bien, yo no soy de tu agrado. Y lo sabemos todos, hermano. Y todo el mundo lo sabe. ¿Y qué hace entonces el calumniador? Al que tú le estás dando lugar, calumnia, comienza a levantar murmuración y calumnias dentro de la iglesia, hermanos. Y eso es lo que pasa cuando tenemos que cambiar ese enojo de la carne sin reconciliación por un enojo justo que inmediatamente busca ¿qué? Reconciliación. Porque sabe que si le da tiempo a que el sol se ponga muchas veces sobre su enojo, eso equivale a darle lugar ¿a quién? Al diablo. Así que yo no sé hace cuánto tiempo que has andado con el diablo de la mano por no darle la mano a tu hermano. Vamos a la tercera virtud. La tercera virtud es pasar de hurtar a dar con generosidad. Verso 28. De hurtar a dar con generosidad. El que hurtaba no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos, hermanos, no nos robamos algo alguna vez en nuestra vida? Incluso dicen estudiosos que los niños, cuando éramos niños, lo hacíamos hasta por diversión. Robar era una especie como de challenge, como un desafío. Voy a robarme algo a ver si mi papá y mi mamá se dan cuenta. Y todos alguna vez robamos algo. Cuando una persona, hermano, desarrolla eso y se vuelve un hábito bien pegado de ser una persona que roba constantemente y luego viene a Cristo, puede ser una tentación para esa persona, el robar. Los niños empiezan por robarle a los papás y si ese problema no es corregido, pueden acabar robando un banco. Y le tengo malas noticias. La sociedad aborrece a los ladrones. En México le llaman los dueños de lo ajeno. Mucha gente se arma y dice, el día que entre aquí un ladrón, ahí mismo lo voy a acabar a esa persona. Y de hecho hay leyes que dicen, si alguien entra a robar y lo sorprendes robando, mátale, no hay ningún problema. ¿Por qué? Hay un desprecio de alguna manera para los dueños, los amigos de lo ajeno, como se dice, ¿no? Y esto es algo, hermanos, que pues no debería de operar en nosotros como creyentes. La palabra es clepto, de donde viene cleptomanía. Un cleptomaníaco es aquel que roba como incluso por diversión, ¿no? Como por hobby, se hace un adicto al robo. ¿Ok? Se puede robar de muchas maneras también, ¿no? Porque alguno de ustedes quizás robaba sistemáticamente antes de ser cristiano y hoy dice, no, hoy ya no robo. Pero es que no has pensado quizás en algunas formas de robo que tú estás practicando y que sin darte cuenta son un robo. Por ejemplo, declarar impuestos falsos, una vez más, es robar. Ya dijimos que es mentira, pero también es robar. Estás tratando de robar al gobierno. Negarse a pagar una deuda también es robar. ¿A quién le estás robando? Al que te prestó. Eso también es robar. ¿Qué más? Tomarte un montón de breaks y de descansos en el trabajo también es robar. ¿A quién le estás robando? Le estás robando a tu patrón, que él te paga por 8 horas y trabajas 3:30. Eso también es robar. ¿Ok? Entonces, hermanos, el robo ya no debe de ser algo en nosotros como creyentes, no. ¿Cómo debe de ser la forma en que nos sostenemos? Trabajando. Es lo que dice el pasaje. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. Es decir, nosotros debemos de generar todo lo que necesitamos para sostenernos de nuestro trabajo, de un trabajo honrado que nosotros hacemos, hermanos. ¿Por qué? Porque robar es pecado. Robar era la vida anterior que llevábamos sin Cristo. Hoy la vida nueva en Cristo es una vida de trabajo honrado. Y Pablo, usted sabe que es fuerte en el tema de a los que no les gusta trabajar. Por ejemplo, Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. O el que no trabaja es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Y Pablo está dando esta instrucción a los hermanos en Éfeso. Algunos comentaristas dicen que el robo era un problema serio en Éfeso, especialmente en los puertos y en los baños. Porque en aquel entonces los baños públicos era un lugar muy recurrente donde mucha gente iba a bañarse, a descansar y ponían sus prendas por ahí. Y dice que el robo de pertenencias de las personas en los baños públicos era algo muy común en este tiempo, en el contexto histórico. Y yo creo que algunos hermanos de la iglesia, ya siendo cristianos, todavía querían ir a robarle las pertenencias a los pobres que se estaban bañando. ¿Te imaginas salir del baño y no encontrar tu ropa? Y un cristiano se la llevó. Después del domingo la llevaba a la iglesia, ¿no? Tremendo, hermanos. Hermanos, trabajemos duro. Los perezosos, hermano, no le caen bien a nadie, aparte de los mentirosos. No le caen bien a nadie, ¿no? Porque el perezoso, de hecho, ni su esposa lo respeta, ¿eh? Hombre, si tú quieres perder autoridad moral con tu esposa y con tus hijos y que no te respeten nunca, no proveas. Te van a ver como un estorbo en la casa. Un hombre que no provee por perezoso es una vergüenza, hermanos, para el evangelio. La mujer dice, no me des ninguna instrucción, no me digas nada de qué hacer. No eres el hombre de la casa, eres una carga más para la casa. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire la razón de trabajar duramente. 2 razones. Primera razón, para que no tenga necesidad de robar, sino que se está sosteniendo con su propio dinero. Pero, segunda razón, para que después que te entre dinero y
cubras tus gastos, lo que te sobre lo des a los necesitados. Note que el pasaje no es trabaja duro, ahorra todo lo que puedas, hazte un acumulador compulsivo, no le des a nadie. Tú métele y métele, guarda. No, Pablo dice, una vez que trabajes y te entre dinero, lo que te sobre, piensa bien que cuando veas un necesitado, tienes que darle al necesitado. ¿Cuántos han visto ese programa de acumuladores que sale por ahí, no? Gente que gasta miles de dólares en acumular cosas que no necesita. La acumulación no debe de ser una característica de los creyentes en cuanto a nuestros ingresos. Es cierto que en nuestra prudencia y sabiduría debemos de ser como la hormiga de Proverbios 6 que recogía en el verano y guardaba para el invierno. Es cierto. Yo no estoy en contra de decirle no ahorre, cada centavo extra lo tiene que dar, pero tenemos que ser balanceados. Si tenemos extra y hay necesidad, deberíamos de ayudar. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Vamos entonces a la cuarta de estas virtudes, hermano. De estos defectos que deben de ser cambiados por una virtud. De las malas palabras a las palabras que edifican. Efesios 4, 29 al 30. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay gente que también igual en este aspecto le cuesta más, es más tentado, otros son menos tentados, dependiendo del ambiente donde uno haya crecido. Yo crecí con un vocabulario muy corrompido. Yo creo que de 10 palabras, 8 o 9 eran malas palabras. No sé cómo le hacía para articular esos enunciados llenos de maldiciones. Y los mexicanos tienen una palabrita por ahí que la dicen en cada sentencia, la dicen un montón de veces y quizás te puede costar dejar cosas como esas. Pero Pablo dice, no, estamos en Cristo, ninguna palabra corrompida salga ya de vuestra boca. Hay mucha gente que excusa sus malas palabras con el enojo. Dicen, yo por lo general no digo malas palabras, excepto cuando estoy enojado. Cuando estoy enojado, pierdo el control y digo malas palabras. Y la verdad, hermano, que el consejo bíblico es que toda persona que no puede controlar su boca y comienza a maldecir cuando ya está enojado, es por falta de comunión con Dios. Porque ese es el trabajo en sí de la lectura bíblica, de la oración, de la comunión con Dios, es santificar nuestra lengua, santificar nuestro vocabulario. Entonces, cuando tú dices, yo ya enojado y perdiendo el control digo malas palabras, realmente es una excusa que no debería de proceder. Porque lo correcto es, por cuanto yo no tengo que tener el control de mí mismo, sino que el Espíritu Santo tiene el control de mí, estoy lleno del Espíritu Santo, por cuanto oro, busco del Señor, entonces es que no digo malas palabras. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mire, la palabra aquí para corrompida es una palabra que se usaba para las cosas que estaban podridas. La palabra es sapros y se usaba para cosas descompuestas, vegetales o frutas que se habían echado a perder. Yo creo que no sería agradable para ti manipular un pedazo de carne que está podrido, ¿verdad? Que está lleno de gusanos, con perdón de la expresión, y que huele mal. Y que a ti alguien te dijera, a ver, prepárate una carne asada. ¿Qué vas a decir? Esto es basura, esto no sirve, esto huele mal, esto nadie lo puede comer, es incomible. Es puro sentido común. Detestamos lo que está podrido, lo que huele mal, lo que se arruina, produce gusanos, etcétera. Eso hasta se enferma uno. Hay personas que con solo oler esas cosas se enferman, ¿no? ¿Y con qué está comparando Pablo eso? Las malas palabras, lo está comparando con algo podrido, con algo corrompido, que no debería entonces salir de nuestros labios, o estar en nuestro corazón para salir de nuestros labios. Los cristianos debemos tener cuidado entonces, hermano, con chistes sucios. Hay cristianos todavía, hermano, que ya siendo cristianos quieren contar chistes sucios o anécdotas vulgares. Incluso cuando usted tiene un diálogo con otra persona y va a hablar de cosas íntimas, a veces entre adultos se puede dar una consejería o algo así por cuestiones de intimidad en un contexto de matrimonio. Incluso en ese aspecto uno debe de ser decoroso en cómo vas a contar las intimidades de tu pareja, etcétera.
El doble sentido, ¿no? No sé si habrá cristianos que todavía quieren practicar el albur o cosas así, como esta es una práctica en México, ¿no? Que consiste en estar diciéndose un montón de cosas groseras unos a otros. Ok, dejen las malas palabras, pero sean, dice entonces, llenas sus palabras con edificación. Hablen palabras que edifican, palabras que den gracia a los oyentes. Es decir, se renuncia a un lenguaje corrupto y dañino, pero no se queda ahí. Se sustituye por un lenguaje, hermanos, que agrada a Dios. Deberíamos nosotros entonces, hermano, de caracterizarnos porque cuando hablamos con los demás les edificamos. Usted sabe que hay personas con las que es bien difícil hablar, ¿no? Es bien difícil hablar con ellos. Son bien negativos, a todo le encuentran el defecto. Sus palabras son golpeadas, su tono es golpeado. La Biblia dice que son como golpes de espada las palabras del necio, pero como medicina ungüento las palabras del sabio. Pero qué rico es hablar con alguien, ¿no? Que es moderado cuando habla, que es respetuoso, que usa un tono correcto para dirigirse a ti, que sabe razonar contigo, no va a tratar de contradecirte en todo lo que dices o tratar de refutarte en todo lo que dices, y puedes tener una plática tan amena con esa persona. Dice Pablo, esas son las que edifican, de alguna manera dan gracia a los oyentes. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En otras palabras, cuando nosotros decimos palabras corrompidas, causamos una herida, una tristeza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos aconseja tener un vocabulario correcto y nosotros ignoramos el consejo. ¿Cómo nos sentimos los padres cuando damos un consejo a los hijos y nos ignoran? Mal. Nos sentimos lastimados, heridos. En ese sentido es que se refiere a que se contrista al Espíritu Santo cuando nosotros hablamos palabras corrompidas en lugar de hablar palabras que edifiquen a los oyentes. Si usted tiene un problema con este tema, hermano, del vocabulario que no se puede controlar, lo que le falta, hermanos, es buscar más del Señor. Lo que le falta es orar más, leer más las Escrituras, dejar quizás de hablar con personas en donde se mueve ese tipo de ambiente, ese tipo de vocabulario, y quizás hablar con personas que tienen un hablar cristiano, ¿no? Que hasta en nuestro hablar nos conozcan y digan, esa persona es diferente en su forma de hablar. Hay sabiduría en lo que dice. Casi no habla, pero cuando habla, dice algo que tiene sentido, que es coherente, que es correcto. Por lo general, las personas que hablan mucho caen mal también, ¿no? No sé. Entonces, ya no aguanto, ayúdenme, rescátenme de esta persona, ¿no? La gente que habla mucho, la Biblia dice hablar mucho es pecado. En el hablar mucho hay pecado. Pero qué respeto hay con aquella persona que habla poco y cuando habla lo que es. Trata de ser centrado, de ser bíblico, de ser correcto, de ser justo también. Aquellas personas que no están luchando por ganar un argumento, sino dicen, no, aquí lo que importa es la verdad, no mi argumento. Así que si la verdad es que yo estoy errado, no me importa renunciar a lo que yo pienso, porque estoy buscando la verdad, no ganar un debate. Entonces eso es bien importante. Y por último, hermanos, para descanso de vuestras almas y de vuestros cuerpos, en general, punto 5, de los vicios a las virtudes. Y leemos los últimos dos versos, 31 y 32 de este capítulo, y ya con esto terminamos Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí lo que Pablo hace es al final como dar una lista rápida de varias cositas que son vicios que los cristianos no deberíamos de tener y deberían de ser cambiados entonces por virtudes. Da una pequeña lista. Y veamos brevemente las que menciona, ¿no? La primera es amargura. Dice que se debería de quitar de los cristianos la amargura. La palabra es interesante, es una palabra que es picria, que uno de sus significados podría ser ponzoña o veneno. Ponzoña o veneno. Se refiere a un resentimiento que se niega a aceptar la reconciliación. ¿Ok? Cuando tú te enojas con alguien y luego
no te reconcilias, el corazón tuyo se acaba entonces amargando. Estás como envenenado, tu corazón está envenenado por esa amargura que tú dejaste que se asentara en tu corazón. Si hubieras arreglado el problema rápido con la gente, eso no hubiera pasado. Pero tú, el problema fue que lo dejaste que se convirtiera en una amargura. ¿Y qué hace ese veneno en ti? Ese veneno hace que esa persona sea insoportable para ti. Es insoportable esa persona. Entonces no soporto a esa persona. Incluso aunque yo le pida perdón, no quisiera volver a ver a esa persona. Y una persona amargada, hermano, pues es muy peligroso. Está lleno de rencor, envenena el corazón de otros, porque como tiene veneno en su corazón, envenena el corazón de otros en contra de aquella persona con la que se ha resentido y no se ha reconciliado. Entonces esta palabra es muy interesante, hermanos. Cuando nosotros dejamos que la amargura gobierne nuestro corazón, somos como ponzoña. Tú no verías un escorpión y le harías así, ¿verdad? Porque sabes que tiene un aguijón y te va a picar y te va a envenenar. Pero eso es lo que se hace cuando no se busca la reconciliación. Luego, también quítese, dice, el enojo. Y la palabra la palabra es orge y se refiere a un enojo que todavía se puede controlar y mantener por dentro. Es una rabia, pero es una rabia todavía bajo control. ¿No? La persona no dice nada, pero tú ya sabes que está enojado. Y los que estamos casados sabemos muy bien de lo que estoy hablando. Le dices a tu esposa, ¿qué tienes, mi amor? Nada. Entonces, tienes todo. Acuérdese que significa lo contrario, ¿eh? Es todavía ¿qué? Un enojo orge, un enojo que está ahí, está dentro y está bajo control. El problema es la siguiente fase de ese enojo. Quítese de vosotros toda ira, la palabra que sigue. Y esa palabra, hermanos, es tumos, y esa es la manifestación externa del enojo interno. Una explosión de rabia, de ira, una descarga de ira. Esa ya entonces es la manifestación externa. Es cuando una persona llegó a un punto en donde ya perdió el control del enojo y viene y puede incluso matar. Es bajo esos arranques que la gente mata a otro, ¿no? De hecho, le han preguntado a personas que matan y le dicen, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Justo en el momento en que le quitaste la vida a esa persona. Y dice, en ese momento vi negro. O sea, ya perdió el control del enojo y se vuelve una explosión entonces de rabia, ¿no? Mucha gente cuando, no a todos, pero algunos cuando caen en este tipo de rabia, les da hasta una embolia, ¿no? En la cara, un derrame facial en la cara, una enfermedad, un ataque al corazón por el enojo sin control, la ira. Quítese de vosotros también toda gritería. Esta palabra es interesante también. Se refiere a hablar a gritos. Se refiere a hablar a gritos. ¿Usted alguna vez ha tenido un argumento con alguien a gritos? A mí me apena decirlo, pero sí he tenido alguna vez un argumento a gritos, ¿no? Quizás no soy tan gritón como otras personas, pero ha habido un momento en el pasado que argumentando con alguien perdí el control y levanté la voz. ¿Ok? El consejo de Pablo es, eso no es bueno. Leí un comentario muy bonito, me gustó mucho. Dice, en el momento en que una conversión tiene que ser llevada a los gritos, es señal de que te tienes que callar. Es señal que la conversación terminó. Ustedes, hermanos, los que estamos casados, en el momento en que usted empiece un diálogo con su esposa y va subiendo de tono y usted gritó, ¿qué señal es? Se acabó la conversación. No debería yo de seguir hablando, no debería yo de seguir en este diálogo, porque ¿qué es lo que puede seguir después de los gritos, hermano? La violencia, ¿no? La violencia física. La discusión que se tiene que llevar a cabo con gritos no vale la pena seguirla, hermanos. Y eso es algo que la Biblia recomienda, que seamos entonces apacibles, ¿no? Y es algo que debemos de pedirle mucho al Señor que nos ayude. Estas cosas que estoy mencionando, hermanos, hay cristianos que batallan más, hay cristianos que batallan menos, por la cuestión del temperamento, ¿no? Hay unos que son tigres y tienen las garras bien largas y las andan todo el tiempo de fuera, como diciendo a ver quién quiere pelear. Pero hay otros cristianos que son, no quiero decir que son gatos, ¿verdad? O que ya le limaron las garras,
Pero son más como, tienen templanza, ese don de la templanza de saber cuándo enojarse y cuándo no, y hasta dónde puede llegar tu enojo, hasta dónde puedes levantar la voz. Personalmente, hermano, por mi temperamento, en el pasado, cuando era más joven, más inmaduro, más arrebatado, sí caí varias veces en este problema, quizás de levantar la voz. Ahora estoy un poco más bajo control, pero no me busquen. No es cierto. Maledicencia es blasfemia. Se refiere a blasfemia y se refiere a difamar a otros. ¿Quién es el que difama a otros? Bueno, el que tiene un corazón amargado con otros. Él los difama. Veo como hay una cadenita aquí, todos están interconectados estos vicios. Difama, dice cosas que no son verdad de la otra persona. En lugar de ir con la persona y reconciliarse, va con otra tercera persona y le cuenta cosas malas de esa persona, enfermando su corazón, pasando su veneno que tiene en su corazón. Y por último, quítese también la malicia. Y la palabra es caquía y se refiere a todas las raíces de los vicios anteriores. Algo malo que genera todos los vicios anteriores, hermano. Y por último, leemos la última parte. Antes bien, sed benignos, misericordiosos, perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo. ¿Ok? Pablo da un resumen bien sabio. Dice Pablo, bueno, el consejo que les doy es, de la manera que Cristo los trata a ustedes, traten a los demás. En pocas palabras, como Cristo te trató, te perdonó, te tiene paciencia, así, tú con los demás. Sé misericordioso y perdona a los demás. Es magistral cómo termina Pablo este pasaje, hermanos. Hermanos, la única evidencia confiable de que una persona ha sido salvada no es una experiencia pasada de haber recibido a Cristo, sino una vida presente que refleja a Cristo. ¿Por qué? Si yo dijera ahorita, ¿cuántos de ustedes hace tiempo abrieron su corazón y entregaron su vida a Cristo? Pues la mayoría diríamos amén. Pregunta, ¿esa experiencia pasada es prueba de que usted de verdad es cristiano? No. ¿Qué es entonces? ¿Cómo usted está viviendo hoy? Todo mundo puede decir, un día yo entregué mi vida a Cristo, pero solo pocos pueden decir, miren mi vida hoy y vean cómo la vivo para Cristo. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.